Póngase de pie, iglesia. Vamos a abrir la palabra en Génesis capítulo 1. ¿Está bien el sonido afuera, hermanos, o se escucha muy bajo? Está muy bajo algunos lados. Tal vez los hermanos de comunicaciones me ayudan ahí regulando el sonido de afuera. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 13. Si lo tiene, me dice amén, por favor. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la escritura de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y además de eso, ¿qué dice que había? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué hizo? Separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Y nuevamente, ¿qué dice? Y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Y nuevamente, ¿qué hizo? Separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Padre, esta mañana abrimos esta escritura esperando una palabra de parte tuya, Señor. Que podamos comprender cómo es ese proceso en el que el hombre debe de entender su ser, su existencia ante ti. ¿Cómo nos encuentras? ¿Cómo estamos? ¿Y qué es lo que tú quieres hacer para realizar ese proyecto en donde nos realicemos como hijos tuyos? Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, amados. Muy bien. El libro de Génesis tiene dos grandes cuadros. Se le llaman cuadros dípticos. Póngame atención, por favor, un momentito, porque vamos a ver la lectura de este pasaje a la luz de criterios teológicos diferentes a los que estamos acostumbrados a escuchar. El libro de Génesis contiene dos grandes cuadros, y estos dos cuadros contienen, número uno, hablando acerca de el hombre o de la humanidad. Y ese primer cuadro en el Génesis se encuentra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Todo lo que tiene que ver con estos capítulos en el Génesis hablan de la humanidad. ¿Estamos aquí, hermanos? Voy despacio. Del 1 al 11, el primer gran cuadro del Génesis habla de ¿qué? De la humanidad. Y desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50 del Génesis habla acerca de un pueblo elegido por Dios, un pueblo apartado por Dios, y un pueblo que está
en ese proyecto de salvación de Dios. Voy despacito. Del 1 al 11, humanidad. Del 12 al 50, ¿de qué hablamos? De un pueblo. Del 1 al 11, el personaje principal será Adán, que el personaje principal es simbólico. Adán representa a la humanidad. Y del capítulo 12-50, que es el segundo cuadro, el personaje principal será Abraham. ¿Siguen conmigo, hermanos? Bien. El Pentateuco es una obra que tuvo 4 grandes corrientes que la conformaron. La primer corriente que conformó el Pentateuco fue una corriente en donde los hebreos consideraban a Dios como Yahvé, y a esta corriente se le llama la corriente yavista. Siglo X, siglo IX antes de Cristo, se configura ese aspecto de concebir a Dios como Yahvé. Luego la segunda corriente que formó parte del Pentateuco fue los que consideraban ya un pensamiento más adelante, la corriente eloísta. Ya no conocen a Dios como Yahvé, sino como Elohim. Siglo VIII, siglo VII. Luego tenemos la tercera corriente que conformó el Pentateuco, se le llamó los deuteronomistas. Y ellos fueron parte de los que vivieron el exilio, de los que vivieron esa cruenta dificultad, y se dieron cuenta que a causa del pecado del hombre Dios los había castigado. Ya tenemos la tercera corriente. Y la cuarta corriente fue la corriente sacerdotal. Los sacerdotes que vivían en Babilonia desarrollaron también un pensamiento que tenía que ver con el hombre y con el pueblo. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando vamos al Génesis, lo que busca en realidad es encontrar el sentido de la existencia. Por eso dije, del capítulo 1 al capítulo 11, el pueblo trata de encontrar la razón de ser del ser humano. ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? Y es así como se conforman los primeros 11 capítulos, para comprender qué es el hombre delante de Dios. Y luego, cuando ya el hombre se ha definido delante de Dios, se encuentra la razón de su existencia, entonces ya viene a configurarse la fe de un pueblo, la fe de los hebreos, la fe de los israelitas, la fe que nace desde Abraham. ¿Y quiénes desarrollan todo esto? Estas 4 fuentes que hasta este momento todavía no ha sido superado. Otra hipótesis de quienes conformaron el Pentateuco. Solo así se comprende entonces que cuando yo me acerco al Génesis, atención, cuando yo me acerco al Génesis, lo tengo que hacer de manera contemplativa. En otras palabras, Génesis no es un libro científico. Génesis no es un libro de razonamiento científico o que quiera establecer una teoría científica. Para nada es eso. Los hebreos no lo comprendían así. Cuando ellos se acercaban al Génesis, era precisamente lo que yo quiero predicarles en esta mañana. Cuando se acercaban al Génesis era para encontrar el sentido de la existencia humana y para encontrar el sentido de la elección de un pueblo. Así iban los hebreos al texto del Bereshit, del Génesis. Y por eso es que cuando usted se pone a meditar y, es que aquí en el Génesis dice esta situación científica, no. Este es un libro de fe. Esto no es un libro para destacar razones científicas que entre Génesis 1 y Génesis 2 millones de años. No, esas son invenciones. Son invenciones. No, cuando se acerca uno al Génesis,
lo tiene que hacer de manera contemplativa. Oiga bien esto, para entender primero quién es el hombre ante Dios. ¿Quién soy yo ante Dios? De los primeros capítulos, del 1 al 11. ¿Qué es la humanidad ante Dios? ¿Cómo el hombre puede entender su camino, su existencia? Se cuenta de un filósofo alemán que él le gustaba vestirse de mendigo, y un día, sentado en la plaza de Berlín, llegó un policía y le dijo: ¿y tú quién eres? Y le dijo el filósofo alemán: muy buena pregunta, yo también quiero saber quién soy. Porque en realidad ese es el problema del ser humano. No sabe cuál es la razón de su existencia. Y mucho menos el ser humano no comprende cuál es esa relación que debe de tener con ese ser que nos ha creado. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Teniendo esto en mente, ahora nos acercamos a las páginas del Génesis para que usted entienda cómo es el hombre ante Dios y ante su Creador. Dice el versículo número 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí viene la situación humana. Aquí viene el meollo del asunto. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Que dice el versículo 2, hay 3 palabras. La tierra estaba, primer palabra. ¿Cómo se encuentra el hombre? Desordenado. Segunda palabra del versículo 2, no solamente desorden, sino que también vacío. Y tercero, también no solamente vivo en desorden, vivo vacío, sino que yo vivo también en... Es así como el hombre se presenta ante Dios. Esta es la relación que el Génesis quiere explicar. Esta es la forma como los hebreos iban al texto y comprendían. El hombre ante Dios se encuentra desordenado, se encuentra vacío y se encuentra en tinieblas. Por eso dice Pablo en el Nuevo Testamento que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros. En otras palabras, estábamos desordenados, estábamos vacíos y estábamos en tinieblas. Y esa es la existencia humana. La existencia humana, amados hermanos, siempre pende a buscar el desorden. Siempre pende a encontrarse vacío. ¿Por qué vive alguien desordenado? Porque el vacío que tiene lo trata de llenar con cosas, con personas, con relaciones. Lo trata de llenar con hobbies, lo trata de llenar con ocio, cuando en realidad lo único que puede llenar el corazón y la mente del hombre solamente es el amor de Dios infinito que tiene hacia cada uno de nosotros. Pero vuelvo y repito, el problema del ser humano es que vive siempre en desorden, que vive siempre vacío, que vive siempre en tinieblas. Ese es el relato de la mayor parte de los seres humanos. Vivir vacíos, vivir siempre queriendo llenar algo, vivir siempre queriendo sentirme bien, vivir siempre queriendo encontrarle el sentido a las cosas y no los hallo y termino en tinieblas. Y viene, fíjese bien, esa es la situación del hombre. ¿Qué es lo que hace Dios? Y es así como se estructura el Génesis capítulo 1, hablando que Dios hizo ¿en cuántos días todo? ¿En cuántos días hizo Dios todo? 7. Esa era la manera litúrgica de los judíos de comprender la totalidad, de comprender la armonía. 7 como número divino.
7 como número en donde el que interviene será Dios. 7 como número o símbolo de que Dios llegará a quitar ese desorden, a quitar ese vacío, a quitar esas tinieblas. ¿Siguen aquí conmigo, hermanos? Comprender el Génesis, comprender el capítulo 1 es comprender cómo Dios interviene en la historia de la humanidad para crear, para ordenar, para llenar y para dar luz donde hay tinieblas. Y esto es lo que se llevará a cabo en lo que sigue desde el versículo 3 hasta el último versículo del capítulo 1. Lastimosamente, y tengo que hacer la aclaración, la traducción castellana no nos ayuda en mucho para poder describir específicamente lo que Dios hizo en esos 7 días, por problemas de traducción, número 1, y número 2, el otro problema que tenemos es que los que pusieron capítulos y versículos a la Biblia lo hicieron de manera que la gente entendiese el orden y desarrollo en una lectura, pero nunca lo hicieron con los criterios que verdaderamente exigía el texto. Pero no podemos nosotros criticarles, simplemente tenemos que acercarnos al texto tal como está. Y digo esto porque los 3 primeros días, el Señor va a llevar a cabo algo. Oiga bien esto, recuerde, lo primero que Dios quiere es quitar el desorden, llenar el vacío y dar luz donde hay. ¿Me siguen con la idea, hermanos? No se me vayan a perder, pues. El Señor quiere ordenar, el Señor quiere llenar el vacío, el Señor quiere dar luz en medio de las tinieblas. Amén. Y los primeros 3 días va a ser una obra. Quiero que vean cuál es el verbo que más se repite y que los hice a ustedes repetirlo cuando estábamos leyendo. Dice el versículo 4: y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Versículo número 6. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas. ¿Y qué dijo Dios? Separe. Versículo número 7. E hizo Dios la expansión. ¿Y qué hizo? Quiere decir entonces que los 3 primeros días, ¿cuál es la labor de Dios? Separar. Separar. Hice la aclaración que la traducción nuestra y la clasificación por capítulos y versículos no nos ayuden mucho, pero sin embargo, ¿qué hace Dios estos 3 primeros días? Separa la luz de las tinieblas, separa las aguas superiores de las aguas inferiores y separa el mar de la tierra firme. Esas 3 cosas yo se las he resumido. Ustedes lo pueden estudiar despacito en la casa, pero los primeros 3 días no encontrará sentido en esta traducción y se va a confundir, pero básicamente son estas 3 cosas que hace el Señor: separar la luz de las tinieblas, separar las aguas superiores de las aguas inferiores y separar el mar con la tierra firme. Entonces, para que Dios comience a ordenar tu vida, para que Dios comience a llenar tu vida, para que Dios comience a iluminar tu vida, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Cuál es el verbo? Separar. Que es la categoría que en el Nuevo Testamento se conoce como santificar. Dice que nosotros hemos sido santificados, o la otra traducción del griego es: hemos sido separados. Esa es la primera labor que hace Dios. Por eso es que la palabra eclesia o eclesía es una palabra que tiene que ver con la separación. Aquellos que han sido separados y que vienen de afuera para adentro, porque en la labor de Dios tiene como propósito
crear un nuevo ser. No ese ser que vive en tinieblas, no ese ser que vive desordenado, no ese ser que vive vacío. Por eso la primera acción que hacen los primeros 3 días es separar. ¿Y cuál es la primera separación? Dice el versículo 4, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las, ¿qué cosa? Primera acción, separar la luz de las tinieblas. Dice la palabra, no lo digo yo, que somos una nueva criatura en el Señor. Las cosas viejas, y he aquí Dios las ha hecho todas. ¿Qué hace Dios? Separar. Este es el proceso. Separar la luz de las tinieblas. ¿Por qué sigo viviendo vacío y desordenado? Porque Dios quiere separarme a mí de las tinieblas, pero yo no quiero. Yo quiero seguir ahí. Yo quiero continuar en esas tinieblas. Yo quiero continuar en esa situación. Pero Dios claramente me ha dicho, yo quiero separar. Si yo no separo eso de tu vida, tú nunca vas a entender cuál es la creación de Dios. El proyecto que Dios tiene para contigo. Hay una segunda separación. Dice el versículo número 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, oiga bien, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. La separación de las aguas de abajo con las aguas de arriba. Pero eso en nuestra cultura no se entiende. En la cultura de los hebreos, las aguas de arriba eran lo que daba la bendición de Dios a la gente. Las aguas de arriba. Y las aguas de abajo eran lo que ocasionaba muerte. Salmo capítulo 18, versículo 16. Para que usted vea la mentalidad de estos hebreos. Cómo ellos consideraban las aguas de abajo, que es diferente al mar. 18:16. Envió desde lo alto, me tomó y me sacó, dice. Aquí la idea del salmista es, Él me envía desde lo alto la bendición, aguas de arriba, pero me ha sacado de las muchas aguas que me estaban ahogando. Salmo 69, versículo 2 y versículo 3. Mire lo que dice este otro salmo, 69, 2 y 3. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido, ¿a dónde ha llegado el salmista? A abismos de aguas, y la corriente me ha, las aguas de abajo. Pero en ambos salmos, fíjese bien, en ambos salmos puede usted destacar algo. El Señor sabe que estamos hundidos en las aguas de abajo, pero nunca nos deja abandonados. Siempre extiende su mano para sacarte del agua donde estás. ¿Qué quiere hacer? Dele un fuerte aplauso al Señor si se lo va a dar. El mismo binomio, como quiere que te separes de las tinieblas y vengas a la luz, también quiere que salgas de esas aguas profundas y traerte a las aguas que Él trae bendición. Tercer relación de separación. Dice el versículo número 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar seco, y descúbrase, ¿qué cosa? Lo seco, o la otra traducción es lo firme, y fue así. 10. Y llamó Dios a lo firme tierra, o a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó como mares. Otra vez, separación. Cuando yo voy en el mar, ¿cómo estoy? Inestable, con miedo. No sé si alguien ha viajado en el mar, pero eso es terrible. Le da miedo y le da ñáñaras por la inestabilidad.
Porque el mar hace que, aunque sea el artefacto más sofisticado de navegación, siempre hay inestabilidad. No es lo mismo que estar en tierra firme. No es lo mismo que estar en un lugar firme. Y eso es lo que te dice el Señor en el Salmo, que Él me ha sacado de esos lugares y me ha puesto sobre una roca. Y estar sobre la roca, que es Cristo, te va a dar estabilidad. Quiero que me vayan entendiendo, hermanos. Separación, luz, tinieblas, aguas de arriba, aguas de abajo, separación del mar, tierra firme. Si no pasas ese proceso, si no contemplas ese proceso, no será posible lo demás. Aquí hay una frase muy llamativa que en literatura se le llama un motivo literario, es decir, se repite siempre en la creación. ¿Cuál es esa frase? ¿Cómo dice el 10 al final? Y vio Dios que era, y vio Dios que era. ¿Cuál es el verbo ahí? Ver, observar, contemplar. Hasta este momento, la separación que Dios ha hecho, a todo le ha dicho, y vio Dios que era. Y yo, ¿por qué no veo que es bueno todo lo que Dios quiere hacer en mí? Váyase a Mateo capítulo 6, versículo 22. Y ahora usted va a entender por qué los seres humanos no comprendemos que todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida para poder darnos orden, para poder darnos llenura y para poder iluminarnos, todo eso dio Dios que era bueno, pero nosotros no lo contemplamos así. ¿Por qué? Por lo que dice Mateo 6:22. Mateo 6:22. ¿Lo tienen ustedes? ¿Cómo dice el texto bíblico? Mateo 6, versículo 22 y versículo número 23. ¿Lo leen ustedes, por favor? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno. Si mi ojo es bueno. Pero ¿qué va a pasar en lo contrario? Dice el 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas que hay en el hombre? Dice el Génesis 1, desorden, vacío, ¿y qué más? ¿Y quién es el culpable de eso? El hombre. Porque Dios le muestra, vio Dios que es bueno, vio Dios que es bueno, vio Dios que es bueno. ¿Y qué haces tú cuando Él quiere separarte de las tinieblas y que vengas a la luz? Te cae mal el evangelio. Cuando Él quiere sacarte de las aguas de abajo donde te está hundiendo, ¿qué decís vos? Ay, los hermanos, aleluya, me caen mal. Y cuando Él quiere llenarte, cuando Él quiere sacarte y que veas la luz del Señor, por eso dice Efesios, despiértate tú que duermes y te alumbrará ¿quién? Cristo. El Señor quiere separar. ¿De qué te quiere separar el Señor hoy? ¿Qué es lo que quiere separar de tu vida? Porque si no se desarrolla esta labor de separación, no procede lo que sigue. Valga la redundancia verbal. Porque lo primero que hace el Señor en estos 3 días, es la separación. ¿Sabe qué hará Dios en los otros 3 días? Comenzará a adornar, a ornamentar. Pero si no hay separación, no viene lo demás. Si no hay separación, seguirás en tinieblas, seguirás vacío, seguirás en tinieblas y seguirás en una situación desordenada. Los otros 3 días, el Señor va a comenzar a ordenar. No tengo el tiempo, pero allá en su casa, con estos verbos se va a conocer lo que el Señor hace en estos 3 siguientes días. Va a comenzar a repetirse el verbo producir.
Usted va a encontrar en los textos y produjo, y produjo, y produjo, y producto. Luego el otro verbo que va a representar esta tarea que el Señor hace en estos otros 3 días es hacer, producir, hacer. Y Dios hizo, y Dios hizo, y Dios hizo, y Dios hizo. Luego también aparecerá otro verbo en los últimos versículos que será bendecir. Y bendijo Dios. Otro verbo que es fructificar, fructifique la tierra. Otro verbo que es multiplicar. Pero todo esto se lleva a cabo si hay una separación. Si no hay separación, no hubiese sido posible el proyecto de Dios. Cuando tú permites que Dios comience a sacarte de las tinieblas, comience a llenarte y comience a ordenar tu vida, cuando tú permites esa separación que Él quiere hacer y llevas al término que has logrado separarte o has permitido que Dios te separe, lo primero que vas a entender es, quiero que vea el versículo número 14. Aquí viene el 5.º día. Dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Qué hace el Señor el 5.º día? El 4.º día, perdón. Las cadencias cronológicas. Que aprendas a medir el tiempo. Que aprendas a saber cuál es el propósito de Dios para que tú disfrutes del tiempo, para que comprendas el tiempo. Y esta es una de las grandes tareas de la vida. ¿Y qué hace Dios el 4.º día? Pues el 4.º día te está dando a ti un sentido. ¿Recuerdan para qué era el Génesis? Para comprender el sentido de la existencia del hombre ante Dios. ¿Y cuál es ese sentido? Ya me está dando el tiempo. Y cuando Dios hace todo lo que va a servir para medir el tiempo, ¿qué está haciendo? Está ordenándome para que yo entienda que esta vida, que este tiempo que tengo es maravilloso porque Dios lo ha hecho para mí. Por eso dice la Escritura: este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos. Comienza a ordenarme. Yo ya no ando ahí todo deprimido. ¿Y para qué existo? ¿Para qué vine a este mundo? Y que me ante loca. Cuando yo comprendo esto, el Señor me ha dicho: tú tienes un propósito. No estás aquí por casualidad. No estás aquí por accidente. Vos estás aquí porque yo quise que nacieras y tengo un propósito para tu vida. Para eso comienza el tiempo a entenderse. Y comienzo yo a vivir no en mi tiempo, comienzo a vivir en el tiempo de ¿quién? En el tiempo de Dios. ¿Ya ves? Ya te va ordenando. Ya no es aquella locura que voy a hacer lo que quiera, voy a hacer tal. No, Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive. Así que si ya entendí el tiempo, ya no ando en tinieblas. Ya comienzo a entender que mi tiempo no es mío, mi tiempo le pertenece. 5.º día. ¿Qué hace el 5.º día? Vea por favor el versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas, ¿qué cosa? Seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. 21. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser que se mueve, que las aguas produjeron según su género, toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era 5.º día. ¿Qué hace Dios? La vida. Y la vida estará representada como los peces, como las aves, como los animales. ¿Y qué pretende Dios
al darte este mensaje que el quinto día hizo la vida. El Señor pretende que tú ya tenés el orden de tu tiempo. Ahora vas a entender que el Señor no es un Dios de muertos, sino que Dios es un Dios. Y a través de toda la existencia humana se habla del motivo de Dios. ¿Cuál es el motivo de Dios? Claro, hay una expresión del Nuevo Testamento que dice Dios es amor. Pero en toda la Escritura, Dios también es vida. No es un Dios para ocasionarte muerte, es un Dios para darte vida. Y referente a esta existencia, ¿qué es lo que hace Dios? Salmo 150, por favor. Salmo 150. ¿Lo tienen conmigo? Mire lo que dice el Salmo 150. El hombre que escribió este salmo estaría pensando en ese Génesis, en la creación de la vida. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle cuerdas y flautas, alabadles con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. ¿Y qué dice el 6? Todo lo que respira, ¿qué va a hacer? La vida. ¿La vida de quién viene? De Dios. Por lo tanto, todo lo que respira debe de alabar ¿a quién? Lo hacen los árboles, lo hacen los animales. Todos ellos, sin un conocimiento, tenemos una reflexión teológica que todos ellos alaban a Dios. Los pajarillos cuando cantan, ¿a quién le están cantando? A Dios. Los árboles cuando se mueven, ¿a quién lo hacen? Y el ser humano, ¿por qué no lo hace? Porque es bruto, porque no comprende el propósito, porque no entiende que lo más importante en esta vida no es el dinero, no son las personas. Lo más importante es saber que Dios nos ha amado con un amor eterno, iglesia. Y viene el sexto día. Ya el Señor ha separado, ya el Señor comenzó a adornar con las cadencias cronológicas y con la vida, pero aquí viene el sello de Dios. Ha visto los monstruos marinos, ha visto los peces, ha visto las aves, ha visto todo eso, pero eso no es la creación especial de Dios. Oiga bien esto. No que sea mal creación, no, eso no es lo especial para Dios. ¿Quién es lo especial para Dios? El hombre. Por eso la fuente eloísta dice el versículo 26. Entonces dijo Dios, ¿qué dice, hermanos? Hagamos, Elohim, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El sexto día, el Señor coronó todo lo que había hecho. Y mire, usted que anda ahí, que yo no le importo a mi familia, yo no le importo a Chepe, yo no le importo a la Rutilia. Mira, hijo, le importás a Dios y eso es más que suficiente. Le importás a Dios y eso es más que cualquier amor. Por eso, mire cómo se va a desarrollar versículo 31, cuando ha hecho al hombre. No dijo esta expresión cuando hizo las lumbreras, no dijo esta expresión cuando hizo los peces, no, hasta que ya ha hecho al hombre, dice el 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era aquí que era bueno, y no solamente bueno, sino que era bueno ¿cómo? ¿Por qué? Porque hizo su mayor
creación, a usted y a mí. Salmo 8. Salmo 8. ¿Lo tienen conmigo? Mire cómo es la reflexión de este salmista. Salmo número 8 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y los quemaban fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Oiga el 5. Le has hecho un poco menor que los ángeles, pero ¿qué ha hecho Dios con el hombre? Lo ha coronado de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Y qué dice el 6, hermano? Todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas, bueyes, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Oh Jehová, dice el 9, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda. Ahora entiende cómo el hombre se equivoca. No es el hombre quien debe adorar burros, ni bestias, ni vacas, ni pájaros, ni nada. Son todos ellos que Dios ha hecho que honren a los hombres. Mire qué maravilla, iglesia. Si Dios en los primeros 3 días separó, los otros 3 días ordenó, dando el tiempo, dando la vida en general y dando la vida al ser humano. Llegamos al 7º día. Ya entendemos entonces que Dios quiere sacarte de las tinieblas, que Dios quiere llenarte y que Dios quiere ordenarte. Y para eso llevará a cabo un proceso de separación y un proceso de ornamentación. Todo esto de separar y de ordenar es el momento de Dios. Ahora viene el momento del hombre. Dice el versículo número 1 del capítulo 2: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó Dios el día 7º de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque ¿qué? Porque ¿qué? En él, oiga esto, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Para culminar el proceso de orden, de llenura y de luz, el hombre tiene que aprender a entrar en ese reposo. No es un día, no es un día, es lo que en el Evangelio de Juan se conoce como la categoría de el pan de vida. Cuando yo entro a ese reposo, es que mi vida ahora ha encontrado el sentido que necesitaba. Eso es lo que querían los hebreos, saber para qué estaba el hombre. Y el hombre ha sido creado para que entienda que su propósito es adorar a Dios por sobre todas las cosas. Y saber que en Él, por eso aparecerá una frase filosófica en el Nuevo Testamento que dirá el apóstol Pablo: en Él estamos, en Él somos y en Él nos movemos, dice Pablo. Pero es para entender esta categoría. Cuando yo entro al reposo de Dios, es porque yo ya entendí a vivir plenamente. Iglesia, se me fue el tiempo, pero termino diciéndole esto: la creación de Dios es perfecta. ¿Alguien dice amén? ¿En qué proceso estás? ¿Estás desordenado? ¿Estás vacío? ¿Estás en tinieblas? ¿Ya comenzó Dios a separar la luz de las tinieblas? ¿Ya comenzó a separarte de las aguas de arriba, de abajo? ¿Ya comenzó a separar todo lo que se necesita, el mar a tierra firme? ¿Ya comenzó a ornamentarte? Quizás a ti lo único que te falta es entrar en ese reposo. No es un día, es la existencia plena en la que yo vivo
en la que yo siento, en la que yo disfruto, pero todo lo hago en Dios. Por eso nuevamente Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo. Si usted esta mañana siente que el Señor en su creación necesita culminar algo, disponga su corazón. Y una vez usted disponga su corazón, yo no lo dudo, Dios va a hacer que entremos todos en ese reposo maravilloso que es alabarle a Él por sobre todas las cosas. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Esa existencia humana que tiene que ver con el acto de separar y con el acto de ornamentar o adornar, para finalmente entrar en ese reposo maravilloso que solamente tú lo puedes dar. Esta mañana, Señor, ¿en qué proceso estamos nosotros? ¿A dónde nos hemos estancado cuando tú querías separarnos? Nosotros no te hemos dejado. Cuando tú quieres santificarnos, no te lo permitimos. Y sin separación, oiga bien, iglesia, sin separación no habrá ornamentación. Y sin ornamentación no habrá reposo. Por eso la vida será siempre una carga, la vida será una amargura. Padre, lleva a cabo ese proceso en nosotros. Queremos vivir ese reposo plenamente, el reposo que solamente tú nos lo das. Quiero pedir a todos aquellos que quieren vivir en ese reposo que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor esta mañana. Quizá estamos en tinieblas, estamos vacíos, estamos en desorden. Queremos buscar ese refugio en Dios. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo nuestro Señor. Canta esta alabanza con nosotros diciendo: refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta
gracia y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón. dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Puede tomar su asiento, amado hermano. No podemos cerrar sin antes invitar, si hay alguna persona que quiera confesar a Jesús como su Señor y Salvador personal, este es el momento. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera aceptar a Cristo? Levante su mano. Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús? El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.